Hola hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista de Macul, amigos de otras iglesias, hermanos de otras iglesias también. Gracias por unirse nuevamente a esta clase de escuela dominical. Hoy, día domingo 22 de mayo del 2022. Hoy nos toca seguir con la clase número 2 de las ciudades de refugio, de 6 clases probables. Esperemos que alcancemos a completar 6 clases con este tema de las ciudades de refugio. Probablemente va a ser un poco más. Ahí estamos viendo, es bastante material el que tenemos para enseñar respecto a las ciudades de refugio. Hay muchos cuadros ahí. Y bueno, la intención nuestra es siempre de tratar de explicar, explayarnos en la palabra del Señor de una manera práctica, sencilla y bueno, tratando de pegarle a todos los detalles que se van encontrando en el texto. Así que les agradezco, hermanos, que se sumen a esta clase de escuela dominical y les pido que oremos para comenzar. Oremos. Señor mi Dios, Padre Santo, gracias por este día, gracias por este tiempo de clase de escuela dominical, Señor. Gracias por tu enseñanza, por tu palabra, Dios mío. Gracias porque podemos aprender libremente, Señor. Te pido que pongas fuego en nuestro corazón para poder estudiar tu palabra, Señor. No quedarnos con solamente escucharla, Señor, sino que también poder meter nuestras narices en la Biblia, Señor, leer mucho y poder aprender más de ti cada día, Señor. Gracias porque nos dan los medios para aprender, Señor. Y bueno, te pido que seas bendiciendo a mis hermanos y que sea de bendición este tiempo de clase de escuela dominical. Te pido todas estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Las ciudades de refugio. Bueno, vamos a pasar por lo que vimos en la clase pasada, así brevemente, sin detenernos tanto acá. Hablamos de algunos temas importantes, por ejemplo, que toda la escritura es inspirada por Dios y también dijimos que la Biblia tiene 3 aplicaciones importantísimas: la histórica, la doctrinal y la personal. Bien, ¿por qué hablamos de eso? Porque era importante entender esa visión, los 3 contextos que tiene la escritura para entender el cuadro de las ciudades de refugio. Y el primer punto que vimos la semana pasada es que las ciudades de refugio son un cuadro doctrinal del seno de Abraham. Y explicamos, leímos, vimos todas las instrucciones la semana pasada respecto a las ciudades de refugio, pero no hablamos del seno de Abraham, como que quedó ahí en el aire. Por causa de tiempo no lo pudimos tocar la semana pasada y es por eso que lo vamos a tocar hoy con bastante detalle. Eh, Vimos también acá un episodio con David, bueno, David entiende que merece la muerte porque pecó a sabiendas, ¿sí? No fue por hierro lo que hizo David acá en este episodio, en 2 de Samuel 12:13, pero también vimos que Jehová, de su gracia, decidió remitir el pecado de David y le dice: no morirás. Eso para ver que la provisión siempre viene de Dios. El perdón, la ciudad de refugio, etc. Bien, la gracia proviene de Dios. Eso es lo que vimos la semana pasada. Y también vimos acá lo que tenía que ver con quién era el vengador de la sangre. Vimos que Dios mismo es este vengador. Lo vimos en Jeremías, en Tesalonicenses, en Salmos también. Estuvimos dando vuelta para ver quién era el vengador de la sangre. Eso fue lo que vimos la semana pasada, hermanos. Y bueno, ahora nos toca continuar con el segundo punto de las ciudades de refugio, que es: los culpables tenían que irse a las ciudades de refugio y quedarse ahí como cautivos, como presos. Más de alguno de nosotros, cuando leímos este pasaje de las ciudades de refugio, se les vino a la mente una cárcel. Y sí, parece una cárcel, pero es para protección. Bien, bueno, hoy en día la cárcel también sirve para eso, para proteger de alguna manera al asesino o a quien comete
algún delito, se va a la cárcel, está cautivo ahí, por dos razones. Primero, para castigar a la persona, y en segundo lugar, para evitar que el vengador lo mate, haciendo referencia a los derechos que tiene la persona también. Pero sin meternos tanto en detalle en eso, ¿qué le quiero decir? Que las ciudades de refugio eran para tener cautivos a las personas, en cierta manera. Vamos nuevamente a leer el contexto, el pasaje. Le invito a que vayamos a Números 35, del 9 al 28 nuevamente. Dice así: Habló Jehová a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel, y para el extranjero, y el que mora entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Versículo 16. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano, que puede dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, él morirá, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano, que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por asechanzas y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin asechanzas, o bien, sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo, y muriere, y él no era su enemigo, ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Versículo 25. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en el cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, el vengador de la sangre y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote. Y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Bien, este es el texto que estamos estudiando, las ciudades de refugio. No sé, la semana pasada no mencionamos el hecho de que son 6 ciudades de refugio. Ahí hay un número bien interesante, número de hombres. 6 ciudades de refugio, las cuales podemos decir así simplemente o de manera práctica, que el hombre necesita refugio, necesita esta provisión de Dios, el refugio. 6, número de hombres, eso es lo que quiero decir. Y bien, hay harto detalle acá. Yo estoy seguro que si usted lo lee, va a ir sacando más cosas en limpio. El Señor le va a ir mostrando más cositas acá, en más cuadros. Así que siga leyendo. Ese es el mensaje, ese es el punto. Bien, entremos entonces en materia. Decíamos que los culpables tenían que irse a las ciudades de refugio y quedarse ahí como cautivos, encerrados. No podían salir del perímetro, porque si salían de este perímetro de la ciudad de refugio, el vengador los podía matar. El vengador de la sangre los podía matar, y ese vengador no iba a ser condenado, podía hacerlo. Entonces, por eso era importante que el homicida estuviese siempre dentro del perímetro de estas ciudades de refugio, como cautivo.
Esa es la palabra, hermanos. Cautivo. Y bueno, eran lugares donde la persona que mata por accidente pudo estar salvo del vengador de la sangre. Esto es lo que estamos viendo ahora. Las ciudades de refugio eran para esto. El que mata por accidente podía estar salvo de la muerte del vengador. ¿Sí? Es sencillo de entender. Versículo 25-27, solamente para especificar. Del 25 al 27. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Mas si el homicida saliera fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello. La instrucción era clarita. Hay una ciudad de refugio donde el homicida, por error, por equivocación, que estuviese en esa ciudad, si salía de este perímetro, automáticamente salía de la providencia de Dios. O sea, de la providencia de la gracia, entre comillas. Saliendo de los límites ya podía ser muerto. Podía ser matado por el vengador de la sangre. ¿Sí? Por eso siempre tenía que mantenerse cautivo dentro de este perímetro de las ciudades de refugio. Que dice acá, finalmente no podía salir de ahí, por lo tanto eran cautivos en el refugio. Cautivos, fíjese que la palabra está acá con comillas. Cautivos, una especie de preso dentro de esta ciudad. Pero por su propio bien, esa es la diferencia. Iba a estar cautivo en esta ciudad de refugio por su propio bien. Y bueno, acá nos vamos a meter un poquito más en el tema del seno de Abraham. Esto es igual que con los santos del Antiguo Testamento. A los santos del Antiguo Testamento, a todos los que murieron antes de que Cristo resucitase, Dios les proveyó un lugar de refugio, llamado paraíso, pero estaban cautivos ahí. Las personas morían, estos santos del Antiguo Testamento, morían y su alma iba al seno de Abraham. Y no podían salir de ahí. Bien, cuando Lázaro murió, usted recordará la historia del rico y Lázaro, que la vamos a ver a continuación. Cuando Lázaro murió, se fue al seno de Abraham, dice la Escritura, tal como todos los santos del Antiguo Testamento antes de la resurrección de Cristo. Y acá nos vamos a meter a estudiar un poquito esta doctrina del seno de Abraham, y lo que es el paraíso, lo que es el Seol, lo que es el infierno. Acompáñeme a Lucas 16, del 19 al 25. Lucas 16, del 19 al 25. Bueno, leamos ahora. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían en la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Acá tenemos una historia que está contando Jesucristo, donde hace una diferencia importante. Bien, ¿qué es lo que dice acá? Cuando Lázaro murió, se fue al seno de Abraham. Esto es lo que acabamos de leer. Tal como los santos del Antiguo Testamento. No todas las personas del Antiguo Testamento, solamente los santos, ciertas personas. ¿Ok? Y por el contrario, el rico no se fue al seno de Abraham, que lo que dice acá, dice, versículo 22.
Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos el rico. El rico está en el Hades. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Tenemos dos lugares acá, el seno de Abraham y el Hades. Eso es lo que estamos viendo acá. Y hermanos, este tema del seno de Abraham se puede entender fácilmente al comparar la escritura con la escritura, analizando lo que pasó con Cristo después de su muerte. Este tema, esta porción del rico y Lázaro, tiene bastantes interpretaciones diferentes, sacadas de contexto. Hay mucha gente que hace alegoría de este texto. Otros creen que es solamente una parábola, perdón, pero tiene mucho más. Y esto, la única manera de descifrar lo que el Señor nos quiere decir es comparando la escritura con la escritura. No comparando la escritura con lo que yo pienso, no comparando la escritura con lo que piensa el hermano, o lo que yo soñé anoche, etcétera, sino que se compara este texto con la propia escritura, con la Biblia. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, la primera cosa, Cristo dijo que estaría en el corazón de la tierra. ¿Ok? Acuérdense del seno de Abraham, Lucas 16, del 19 al 25, la historia del rico y Lázaro. Cristo dijo que estaría en el centro de la tierra, en el corazón de la tierra, durante los 3 días y noches después de su muerte, antes de su resurrección. Vamos a Mateo 12, 40. Mateo, 12, 40. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En el corazón de la tierra. Bien, acuérdese de esa parte. El corazón de la tierra. Cristo dijo que estaría en el corazón de la tierra, que bajaría al corazón de la tierra, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez. 3 días y 3 noches, dice ahí el versículo 40. Bien, ¿qué más? Cristo dijo al ladrón arrepentido en la cruz, ¿te se acuerda? Cristo estaba al medio en la crucifixión y tenía 2 ladrones y había uno que se arrepintió. Bien, cuando Cristo estaba en esa situación, en la cruz, en la conversación con el ladrón arrepentido, Cristo le dice que estaría con él ese mismo día, en el paraíso. No le dice en el cielo, no le dice en las alturas, no, le dice en el paraíso. Vamos a Lucas 23, 42 y 43. Dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta es la conversación que tenía Cristo con este ladrón. Vamos otra vez. 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, ese mismo día Cristo murió. Y le dice, hoy mismo estarás en el paraíso. Muy diferente de lo que pensaba este ladrón, que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, hablando en futuro. ¿Sí? El Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, haciendo una diferencia de lugares, ¿sí? Y de tiempos también, no tan solo de lugares. Por lo tanto, acá en rojo, por lo tanto, comparando ambos pasajes, el de Mateo y Lucas, lo que acabamos de leer con lo de Mateo, podemos saber dos cosas importantes. La primera, que el paraíso quedaba en el corazón de la tierra. Lo dijo en Mateo 12:40 que así como estuvo Jonás en el gran pez 3 días y 3 noches, es necesario que baje al centro, al corazón de la tierra, dice el versículo. Parafraseado, obviamente. Y bueno, y Lucas dice acá que hoy estarás conmigo
en el paraíso. Bien, entonces lo primero que podemos sacar de esta comparación, que el paraíso quedaba en el corazón de la tierra, y la segunda cosa es que cuando Cristo murió, no se fue al cielo, se fue al paraíso, al lugar de refugio, ¿en dónde? En el centro de la tierra, donde estaban las almas de los santos del Antiguo Testamento. Eso fue lo que sucedió inmediatamente posterior a su muerte. Estando crucificado, Cristo murió y lo primero que hizo, su alma, Cristo mismo fue a este lugar de refugio, al paraíso, en el corazón de la tierra, donde estaban todas las almas de los santos del Antiguo Testamento. Y es importante destacar que los santos del Antiguo Testamento, no toda la gente antes del Antiguo Testamento, sino que los santos del Antiguo Testamento. ¿Sí? Sigamos. Ya sabemos dónde fue Cristo. Fue al paraíso, a este lugar de refugio, que estamos haciendo la comparación con las ciudades de refugio, el seno de Abraham. El paraíso, el seno de Abraham, en el corazón de la tierra. Este lugar de los muertos se llama Hades en griego. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, el segundo lugar que se nombraba en la historia de el rico y Lázaro es el Hades. Este lugar de los muertos se llama Hades, como lo vimos ahí en el pasaje del rico y Lázaro, en griego. Hades es en griego, está escrito en griego, perdón. Y es donde fue el alma de Cristo después de morir. Es el lugar a donde fueron las almas de todos los santos antes de la resurrección. Este lugar. ¿Bien? Este mismo lugar. Acuérdese que en este lugar se podía ver el rico con Lázaro, se podían ver, porque era un mismo lugar. El seno de Abraham con el Hades es un mismo lugar que tiene ciertas divisiones. Ya lo vamos a ver más adelante, pero Cristo fue a este lugar, para que usted lo entienda. Otra vez, el rico y Lázaro estaban en el mismo perímetro, por decirlo de alguna forma, porque se podían ver. ¿Sí? Nuevamente vamos a Lucas 19:25, 16, 19, 25, para dejarlo bien clarito. Lucas 16, 19 al 25. 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Estaban en el mismo lugar con una división. ¿Ok? Y se podían ver, por lo tanto es el mismo lugar. ¿Sí? Sigamos nuevamente. Entonces, decíamos, este lugar de los muertos se llama Hades en griego y es donde fue el alma de Cristo después de morir, inmediatamente después de su resurrección. Es el lugar donde fueron las almas de todos los santos antes de la resurrección. Y acompáñeme a Hechos 2, versículos 27 al 31. Dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Su alma no fue dejada en el Hades, como dice ahí. Fue al Hades, pero su alma no fue dejada en el Hades. Lo que dice acá, Hechos 2. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades posterior a la resurrección, posterior
a la muerte de Cristo. No fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Sí? Entonces tenemos acá un panorama más exacto de lo que es este lugar. Bien, este pasaje es una cita, una referencia al Salmo 16:10. Vamos a ver a Salmos 16:10. Es un salmo profético. Salmos 16:10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Sí? Bien, en este salmo, fíjese que no sale la palabra Hades, sino que sale la palabra Seol. Bien, el Hades se llama Seol, pero en hebreo. ¿Qué quiero decir? Que Hades es la traducción en griego y Seol, este nombre es en hebreo. Es el mismo lugar, pero con diferentes idiomas. En Salmos se le nombra Seol en hebreo, y en el Nuevo Testamento, en Lucas, se le dice Hades en griego, pero en definitiva es el mismo lugar. Es un tema de traducciones solamente. ¿Sí? Y acá está lo que les decía. En el Hades habían dos compartimentos, dos lugares. Había un gran muro o una gran montaña separando este lugar, donde habían dos compartimientos o dos sectores, si usted lo prefiere. El primer lugar, el primer compartimento o la primera clase, por así decirlo, como en un avión, eh, era el lugar de consolación. Estaba el lugar de consolación donde Abraham estaba como cabeza en este lugar. Es lo que vimos en Lucas, donde el rico puede ver a Abraham en este lugar. Es un lugar de consolación. Abraham está como cabeza, el paraíso. Este es el paraíso, este lugar de consolación. En el mismo Hades, en el lugar de consolación. Este lugar separado por un gran monte. Bien. Y el segundo lugar, o el segundo compartimento, el segundo sector, digamos, era un lugar de tormento, un lugar en llamas, lo que hoy llamamos el infierno. Bien, nuevamente, el mismo lugar, el Hades, Seol, estaba el seno de Abraham, donde está el lugar de consolación, en un sector apartado. Abraham está como cabeza, y esto es lo que se denomina el paraíso, que es el cuadro de las ciudades de refugio, donde las personas, donde los santos del Antiguo Testamento están cautivos o estaban cautivos en este lugar, en el seno de Abraham. ¿Ok? No se pierda que el cuadro es con las ciudades de refugio, que en las ciudades de refugio la persona que mató a alguien por error, por accidente, debía arrancar a esta ciudad de refugio y quedarse ahí, hasta tener un juicio acorde a la situación, y no podía salir hasta que muriese el sumo sacerdote. Eso es lo que decía Números. Bien. Y el segundo lugar, el lugar más complejo o más, ¿cómo decirlo?, de llanto, según lo que vemos en Lucas, es el lugar de tormento, un lugar en llamas, con llamas, y es lo que hoy nosotros llamamos el infierno. Bien, vamos nuevamente a Lucas 16. Lucas capítulo 16, versículo 25. Fíjese lo que dice acá. Vamos del 24 para reforzar esta idea del tormento. 24. Entonces él, dando voces, el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Por eso decía acá que es un lugar de tormento en llamas, con llamas. ¿Ok? Versículo 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Fíjese, consolado aquí.
Lázaro, consolado. Por eso el lugar de consolación acá, donde Abraham está la cabeza, es lo que denominamos o lo que se refiere la Biblia con el paraíso. Versículo 26 dice: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisiesen pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que se les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Bien, entonces acá tenemos esta cima que divide este lugar, el Hades, donde está el lugar de consolación, donde está el seno de Abraham, con Abraham a la cabeza, y tenemos el lugar de tormento, donde es un lugar en llamas, y que hoy se le denomina, y en la Biblia se le denomina, el infierno. Bien, eso como explicación de ese lugar donde estuvo Cristo posterior a su muerte. Bien, Cristo pagó por todos nuestros pecados antes de morir. Por eso dice: consumado es, cuando Cristo muere. Tetelestai, la palabra que significa consumado es. Consumado fue, Cristo lo hizo al morir. Luego de esto, no fue al infierno, sino al paraíso. Acuérdese, este lugar tiene una cima al medio que separa los dos sectores, pero Cristo fue al paraíso, al sector donde estaba Abraham, el seno de Abraham, donde estaba Lázaro, y los santos del Antiguo Testamento. Acompáñenme a Lucas 19:30. Perdón, Juan 19:30. San Juan 19:30. Dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Murió. Consumado es. Y bueno, durante estos 3 días y 3 noches, Cristo en el seno de Abraham anunció su victoria a los ángeles que pecaron cohabitando con las mujeres, como se relata en Génesis 6:1. Eso es lo que estuvo haciendo Cristo durante estos 3 días y 3 noches, como dice ahí. Estuvo en el seno de Abraham, este lugar de consolación que hablamos, que es el cuadro de la ciudad de refugio que estamos estudiando. Y Cristo, estando en este lugar, en el seno de Abraham, anunció su victoria a los ángeles. ¿Ok? Mire, acompáñeme a 1 de Pedro 3 y enseguida entramos en Génesis. 1 de Pedro 3, 18 al 20. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Bien, versículo 19, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué estaba haciendo acá Cristo? Estaba anunciando su victoria a los ángeles que pecaron cohabitando con las mujeres en Génesis. ¿A qué espíritus se está predicando acá? A los espíritus encarcelados. Vamos a ver cuáles son esos espíritus en Génesis 6, 1 al 4. Acompáñame a Génesis 6, del 1 al 4, para entender de qué está hablando acá. ¿Cuáles son los espíritus? Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años.
había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. El contexto acá de hijos de Dios son los ángeles. ¿Ok? Estos ángeles que se mezclaron con las hijas de los hombres, con mujeres. A ellos, a estos espíritus, son los que fueron, los que el Señor fue a anunciarles su victoria y que estaban encarcelados. Para confirmar, no está acá en la pauta, pero solamente para confirmarlo vamos al libro de Judas, a la epístola de Judas. Acompáñeme a Judas, versículos 5 y 6, para que se complete la idea de cuáles son estos ángeles. Dijimos que estos se mezclaron con las hijas de los hombres. A estos son los ángeles que el Señor fue a anunciarles su victoria, a estos ángeles encarcelados en este lugar que acabamos de estudiar hace un rato. Versículos 5 y 6 dice: Mas quiero recordaros, ya que una vez lo que habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado, bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Estos son los ángeles que vimos en Génesis 6, del 1 al 4, y estos son los ángeles que están en estas prisiones que dice en el Hades, donde el Señor estuvo predicando y anunciando su victoria. A esos ángeles. ¿Ok? Ya lo vimos en 1 de Pedro y lo vimos en Génesis. Entonces, esta fue una explicación, hermanos, de este lugar, el Hades, la diferencia del seno de Abraham con este lugar de tormento, que es el infierno, y simplemente entender qué son estos lugares, dónde están y para qué servían, nos ayuda a entender el lugar de refugio, o las ciudades de refugios, para que el que pecó por accidente, por yerro, con ignorancia, en el Antiguo Testamento tuviese una provisión de parte de Dios. ¿Ok? Ya dijimos que el seno de Abraham, o mejor dicho, las ciudades de refugio, eran un cuadro de este seno de Abraham. ¿Ok? Y también vemos, en todo lo que acabamos de comparar acá, de hablar un poco de esta doctrina del seno de Abraham, del paraíso, tiene relevancia porque acá nosotros vemos la importancia de comparar la escritura con la escritura para entender estas doctrinas complejas. Bien, la próxima semana, hermanos, vamos a seguir con este estudio de las ciudades de refugio. No quiero ingresar en el otro punto para que se digiera este tema del seno de Abraham, del Hades, del el lugar de consolación y el lugar de tormento, para que usted lo pueda estudiar, lo pueda revisar nuevamente, y la próxima semana podamos continuar con las ciudades de refugio. Y continuar con el punto: los culpables tenían que irse a las ciudades de refugio y quedarse ahí como cautivos. Bien, vamos a cerrar acá entonces esta clase. Gracias por haber llegado hasta este punto. Les pido que siga estudiándolo porque lo requiere que usted conozca la escritura, requiere que, sobre todo este tema del seno de Abraham, requiere estudiarlo, requiere digerirlo, y por supuesto, hermano, que usted también debe hacer esta comparación de escritura con escritura para entender esta doctrina. ¿Ok? Entonces, le agradezco llegar hasta acá. Cualquier dudas, comentarios, algún dato que me quiera dar, usted sabe que me puede escribir al WhatsApp y vamos a discutir de Biblia. Así que le invito a que oremos para terminar esta clase de escuela dominical. Ore conmigo. Señor mío, Padre Santo, gracias por este día, Señor, gracias por esta palabra, Padre, gracias por esta enseñanza. Te pido que seas con mis hermanos, Señor, tanto conmigo, para aprender de tu palabra, Señor, para seguir metiendo nuestras narices en ella, Señor, para poder seguir aprendiendo y enseñando a otros, Señor. Te pido que seas bendiciendo esta semana que comienza, Padre Santo, y gracias por todas tus bendiciones.
Te pido estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la siguiente semana. Chao.